Hola, bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí hoy estar aquí con María Rosa y con Elena. Vamos a ir cambiando de lugar porque compartimos la computadora y en esta computadora están las presentaciones de las dos. Así que primero una breve presentación de ellas, ¿sí? Ambas son antropólogas y María Rosa hizo la maestría en antropología y tiene mucha experiencia en estudios rurales, en desarrollo, trabajó también en proyectos de investigación y también de acción, nos va a hablar hoy sobre las redes de los escandinavos, en tanto que Elena Kraustoffel también, como dije, es antropóloga y hizo la maestría y el doctorado en antropología, y en su doctorado se dedicó a estudiar a los polacos, sobre lo que nos va a hablar en el día de hoy. Así que para mí es un gusto que hoy hayan viajado en este día de lluvia, que estén aquí para compartir esta charla. Eh, Voy a compartir pantalla porque la que primero va a hablar es María Rosa. Eh, bueno, acá está el título de la conferencia o la plática de hoy, que es las redes, la inmigración escandinava y polaca. Y como les decía, primero va a ser María Rosa, eh, su presentación con este tema, el grupo escandinavo y la colonización de la frontera agraria en las sierras centrales de Misiones Argentina, etnografía y redes genealógicas. Así que, María Rosa, te dejo. Acá con esto vas pasando. Bueno, buen día a todos. Voy a presentar el trabajo que hicimos junto con Fernanda Niño, que es el estudio de las redes de parentesco de los inmigrantes escandinavos en Misiones. Fue un estudio muy largo que tuvo 3 etapas. El grupo escandinavo tuvo una importancia fundamental al inicio de la colonización oficial en las sierras centrales de Misiones, la expansión de la frontera agraria a principios de 1900, fundamentalmente constituido por inmigrantes suecos que habían partido de Brasil en 1890, una primera migración de 1890 a 1891, de Suecia a Brasil, eran generalmente trabajadores de la industria metalmecánica de Estocolmo y de las minas del norte de Suecia. Y otra migración se dio entre 1909 y 1912, también de colonos suecos, a la misma región de Brasil. Nuestro interés estaba puesto en cuál fue el papel, el rol de estos inmigrantes en el inicio de la colonización. Estos grupos fueron estudiados por investigadores de sus países de origen, y sobre todo los inmigrantes finlandeses fueron los que comenzaron en esta colonización oficial. Los inmigrantes finlandeses vinieron a fines de 1906, principios de 1907, en un grupo que tendió a ser muy grande debido a las condiciones políticas que había en Finlandia en ese momento. Nosotros incluimos a los finlandeses por razones de una historia en común, ¿no es cierto? Finlandia estuvo 8 años bajo el dominio sueco y justamente cuando termina la guerra de Finlandia, pasan a ser un ducado independiente. Pero ante el avance
ante el avance de Rusia, empezaron a exiliarse, sobre todo las clases altas. Así que estos grupos tenían una composición bastante diferente, digamos, en sus posiciones políticas y posiciones ideológicas, y confluyeron en un lugar que ya estaba con otros grupos, o sea, un lugar de características pluriétnicas, conformados, bueno, por la población aborigen, por la población que quedaba de las misiones jesuíticas, los antiguos pueblos, y que estaban en las costas de los ríos Paraná y Uruguay, población local, los aborígenes y los colonos que empezaban a cruzar desde Brasil a principios, desde fines, digamos, del siglo XIX. Entonces, nuestra pregunta fundamental era, ¿cómo pudieron los escandinavos, a los cuales también se agregaron después inmigrantes daneses, en mucho menor cantidad, y noruegos, generalmente ya porque ahí habían ya comunidades escandinavas en Misiones. Y bueno, nosotros, los inmigrantes suecos fueron estudiados por los, por los doctores Flodel, ella es una lingüista, y por el doctor Flodel. Ellos vivieron muchos años con estas comunidades en la zona de Oberá, posteriormente, ¿no? Como pastor de la iglesia luterana. Conformaron un grupo étnico en el sentido de Barth, en el sentido de Williams, en Misiones, basados en esa identidad étnica escandinava, ¿no es cierto?, con la religión luterana, la similitud de los idiomas, de la lengua, y la confluencia casi simultánea en un lugar, ¿no es cierto?, en un corto periodo de tiempo. Cuando los inmigrantes finlandeses llegaron, ya había algunos inmigrantes suecos que habían cruzado, un poco entre estos primeros grupos el idioma sueco primaba en esta zona de colonización, donde se inicia la colonización de la selva en Misiones. Y está en este mapa, ustedes pueden observar a lo largo de la picada de Bonpland, un centro muy importante de la colonización oficial cuando se inicia, y una picada que se abrió justamente ante la venida de los finlandeses. El gobierno argentino estaba muy interesado en la migración del norte de Europa, así que ellos ofrecieron a los exiliados finlandeses venir a la Patagonia, pero luego que una comisión de estudio concluyó que no era adecuado el lugar, les ofrecieron Misiones. Cuando ellos llegaron, muy poco se había preparado, sí se habían ya marcado algunos lotes, creo que 20 lotes en esa picada, y la mitad de los lotes de la picada finlandesa había sido reservada para ellos, por eso se llamó finlandesa. Pero esa migración finalmente fue muy pequeña. Al inicio se calculaban 24.000 personas, pero no vinieron más de 150 en sucesivos viajes, ¿no? El estudio se hizo en 3 etapas. Esa migración fue estudiada por Olavi Latemaki, que es un autor que estudió esa colonización, y también por Olin, K.G. Olin. Los que tengan interés en este trabajo, yo puedo, se les pueden pedir una copia, ¿no es cierto?, del resumen que preparé
para esta exposición, porque es muy complejo, porque este estudio se hizo en 3 etapas. En la primera etapa que yo trabajé, juntando relatos de vida por la proximidad, yo me casé con un hijo de inmigrantes suecos, entonces tenía una proximidad al grupo. Igual en un recorte, nosotros nos centramos, digamos, en la importancia de ese primer grupo, ¿no es cierto? Y nos interesó por uno, por todo el acceso a las fuentes secundarias, ¿no? Esos grupos también fueron estudiados por investigadores de la propia comunidad. Siempre realizaron registros de todos los inmigrantes, por ejemplo, para los inmigrantes suecos, que eran el grupo mayoritario, había muchos datos, registros, listas de dónde estaban localizados, en qué etapa llegaron, en qué año de migración, y eso nos sirvió muchísimo para el estudio de las redes genealógicas, para poder analizar. Nosotros en el tema de las redes seguimos a White, Brudner y otros investigadores relacionados con ellos, que consideran la importancia del estudio de las redes de parentesco para, sobre su mapeo, analizar los procesos autoorganizativos de los grupos, ¿no es cierto? Entonces, una de las cuestiones que yo quería resaltar acá es la importancia de poder haber hecho este trabajo con Fernanda Niño, porque nosotros ya habíamos estudiado y aplicado la metodología de redes en pequeñas localidades, en misiones, donde habíamos participado en la organización de proyectos de desarrollo rural utilizando en pequeñas microcentrales hidroeléctricas. Tiene una gran riqueza hídrica, misiones y muchas comunidades aisladas. Entonces ya habíamos trabajado ese tema. Y nos interesó aprovechar todo este conjunto de datos para reconstruir las redes genealógicas. Nos basamos para esto en fuentes como el registro civil, desde 1900 a 1907 de Santa Ana, que es una localidad muy próxima, en Bonpland, de 1907 a 1927, y fundamentalmente en los libros de bautismos de la Iglesia sueca, hasta 1970, tomamos hasta 1970. Es así que en la red, bueno, este caso, ¿no es cierto?, constituye, como dice Lévi-Strauss, uno de esos casos privilegiados de las sociedades contemporáneas desde el punto de vista de la investigación, que son los aislamientos demográficos con alto coeficiente de endogamia, en los que puede esperarse obtener cadenas genealógicas y redes de alianza que se entrecruzan una y otra vez. Revinculaciones que van formando ciclos, como en los sistemas de intercambio indirecto. Si se trata de un grupo poco numeroso y relativamente cerrado, se hace posible esta búsqueda de una estructura significativa de los intercambios matrimoniales. Los suecos fueron el grupo de mayor peso en esta etapa de la colonización y los escandinavos en general, ¿no? Entonces, forzosamente, para cooperar, tuvieron que asociarse y en una serie de
esfuerzos, ¿no es cierto?, productivos para instalarse, para ir creando sus propias instituciones, y también para representar a las comunidades locales ante el Estado nacional, ¿no es cierto?, que tenía muy poca, estaban prácticamente en total ausencia en ese momento en las colonias. Bueno, sí. La red que logramos reconstruir, bueno, como decía, en un primer momento los relatos de vida, ¿no?, bajo la dirección de Yolanda Urquiza, que ya había estudiado en una asociación de las inmigrantes suecas, una asociación femenina, que se llamaba Las Suecas de Verdandi. Con ella trabajamos los relatos de vida de los inmigrantes, ¿no?, de toda la experiencia de la migración. En una segunda etapa, con Fernanda Niño, reconstruimos la red basada en eso, la red de parentesco de los escandinavos, basada en esos datos. Me voy a centrar un poco en la estructura de la red. Sí, así acá. Sí. Bueno, nosotros, esta es la red ampliada, es una red que incluye a los ancestros y también a colaterales, colaterales de no escandinavos, ¿no es cierto?, para poder saber en la generación 0 si tenían o no un vínculo de parentesco. Si no, no lo podíamos saber. Pero a los fines del análisis de la constitución de la red en Misiones, nos interesaba solamente a los emigrantes. Entonces hablamos por eso de una red ampliada que incluye a los ancestros, y una red exclusiva que es la que nosotros analizamos. Los nodos son las unidades de una red de parentesco. Pueden ser individuos o parejas. La red aliada que nosotros reconstruimos tenía 523 emigrantes. Bueno. El siguiente, la siguiente tabla, que ahí pongo red exclusiva. No, ahí. Acá. Bueno. La red total comprende 3.586 individuos inmigrantes o descendientes de escandinavos, nacidos hasta 1970, incluyendo sus cónyuges, con 2.542 nodos, que son las unidades, parejas o individuos, como ya dije, de la red de parentesco. La proporción entre hombres y mujeres era similar. El 17% de la red que nosotros reconstruimos, el 17% son inmigrantes escandinavos, y el 78% son descendientes o cónyuges. La red contiene 23 componentes. Los componentes son subredes o grupos de parientes. Bueno, cada componente está formado por parejas o individuos vinculados por algún grado de parentesco, que puede ser de un paso, padre, hijos, hermanos, o de un mayor número de pasos. Dado el peso de esta componente
la componente mayor, que tiene 1755 nodos, o sea, ahí se concentra la endogamia, nosotros agrupamos el resto de las componentes más chicas para poder, a los fines de la comparación, ¿no es cierto?, en qué podían diferenciarse esos nodos que daban cuenta de estas diferentes subredes, ¿no es cierto? Estas son componentes más grandes, y acá están agrupadas todas las componentes más chicas, que contienen entre 1 y 18 nodos. La diferencia en el tipo de nodos es un mayor porcentaje de parejas registradas en la componente más grande que en este resto agrupado, ¿no? Eso podía adjudicarse a un registro más exhaustivo en la mayor componente, atribuibles a la mayor conexión en este grupo y a la localización de gran parte de ellos en Oberá, que Oberá tuvo fue una zona de menor migración que las primeras colonias. Bueno, entonces... Bueno. Entonces, sí, eso ya lo dije, ¿no es cierto? Claro, el 17% eran sudamericanos, el 78%, que son fundamentalmente hijos de inmigrantes, ¿no? Y la distribución, según las migraciones, para los suecos teníamos la etapa de migración, y eso nos ayudó mucho en el tema de la genealogía, ¿no es cierto?, de la profundidad genealógica como explicación también de la endogamia entre esos grupos, ¿no?, entre esos grupos de parientes. Y eso es toda la composición, ¿no? Entonces, los suecos, el 64% eran suecos, el 8% daneses, el 26% finlandeses y el 3% noruegos. En la componente más grande, el 71% eran los suecos, y en las otras componentes el 54%. Esto tiene que ver con toda la trayectoria en las colonias de estos grupos que finalmente se concentraron en Oberá. Pasa la otra. Bueno. No, sí. Entonces nosotros a los fines del análisis, como ya explicamos, ¿no? Hicimos un análisis anclado en los pioneros, los que estuvieron hasta el 20, antes del 20, de 1920, en Oberá, ¿no es cierto? Y ahí se conforma una red de 1581 nodos, y exceptuando a los que llegaron a partir del 20, ¿no? Porque esto tiene que ver con la historia de los asentamientos en Brasil. Y finalmente, bueno, estas son las componentes de esta subred de pioneros, ¿no es cierto? Que tiene 16 componentes. La primera con 963 nodos, o sea, donde se concentra nuevamente la endogamia. Bueno, es muy poco el tiempo que tengo, no sé si después vamos a hablar y podemos dar cuenta sí, ¿no? Acá esta es la representación de los grafos. Esto está basado en la teoría de grafos, ¿no?, que desarrollaron estos autores que dije, ¿no?, White. Y
Y estas son, esta es la componente más grande en la red ampliada, ¿no? Estas son las sucesivas generaciones. Este es el diagrama de análisis de la primera componente de estos pioneros, o sea, los que estaban antes de 1920, o sea, en dos generaciones, ¿no? Tiene 18 componentes, agregando la generación 2, se van cohesionando, ¿no es cierto? Se va cohesionando hasta que al agregar la tercera generación, o sea, en la cuarta generación, se conforman una sola componente de individuos relacionados por el parentesco. Bueno, estos son datos estadísticos que van a... Sí. Bueno, esto en cuanto a la endogamia étnica, ¿no? Las relaciones de parentesco. Y después, otro tema del análisis fue la endogamia estructural, que esto también son todas propuestas de White y sus investigadores asociados. Dejo de compartir para que cierres y entonces después le damos lugar a Elena. Bueno, entonces... no, de ahora, no sé si quieren hacer preguntas ahora, Patricia, o luego. O después de Elena. Creo que podemos reunirlas todas al final, ¿no? Así anoten ahí las preguntas que tengan para no olvidarse. Así que le damos lugar ahora a Elena. Yo voy a poner a compartir el PowerPoint de Elena. ¿Qué pasa, María Rosa? De paso nos paramos, hacemos un poco de ejercicio, un ratito. Cierro esto. Acá está. Elena. Y pongo compartir. ¿Estás, Elena? Estamos. Ahí estamos, sí. Y con este clic se cambia. Bueno, seguimos con el tema de inmigrantes. En este caso, inmigrantes polacos, pero acá tenemos una cuestión que, por ejemplo, cuando en los inicios de la migración a gran escala en los argentinos desde la última década del siglo XIX, esto es a partir del año 1987, fue el momento en que desembarcaron, el tiempo, digamos, en el que desembarcaron 14 familias de polacos ucranianos procedentes de Galicia. Pongo este mapa, porque aquí tenemos gente que viene de Polonia, ¿no es cierto?, y de Ucrania. Donde las fronteras, o sea, en este caso las fronteras fueron bastante difusas entre ambos, ¿no? Entre ambos migrantes. Estos migrantes, las primeras oleadas, en fines de 1800, la mayoría de ellos llegaron hacia Estados Unidos, fueron políticas migratorias de Estados Unidos. La mayoría de ellos carecían, digamos, de documentación obligatoria. Un número importante con síntomas de tuberculosis, o sea, venían de situaciones realmente muy cruentas en todo este tiempo, entre guerras, digamos, en toda la zona, en este caso de Polonia y Ucrania, ¿no? Entonces, a partir de poner, digamos, un coto en el tema de estos migrantes, aceptaron, de alguna manera, venir hacia la Argentina. Ustedes ya saben toda esta historia de Argentina, digamos, cómo se fue constituyendo en nuestro país todas las diferentes migraciones que se fueron dando, ¿no?
Del medio millón estimado de argentinos descendientes de polacos, sí, no puedo ver, sí, lo tengo. De polacos asentados en el país en la actualidad, aproximadamente 250.000 viven en la provincia de Misiones. 1 de cada 4 inmigrantes de las primeras familias arribaron a la ciudad de Apóstoles, donde se dio origen al establecimiento de un número importante de inmigrantes. Así, en la primera etapa, polacos y ucranianos se radicaron en Azara, San José, Corpus, posteriormente Cerro-Corá, Bogotlán, Gobernador Roca, Posadas, Oberá y Campoviera. Podemos ver acá el mapa. Acá podemos ver el mapa de la provincia de Misiones. Bueno, la zona, no tengo un mapa muy específico, pero sí podríamos señalar que las primeras oleadas a Apóstoles, San José, Apóstoles, luego siguieron también hacia Colonia Zara, que está muy cerca aquí de la zona de Apóstoles, y luego van al sur acá. Acá está Zara, perdón que no veo nada, realmente nada. Y bueno, y a lo largo del tiempo fueron, digamos, ascendiendo en la provincia de Misiones hacia otros espacios que luego los vamos a ver. Entonces, tenemos diferentes etapas migratorias. La primera, sí. Ilia, perdona que te interrumpa. Sí. Hay algo que está pasando con el micrófono, a ver si ella se acerca más ahí a la computadora porque se puso No se peor. escucha. Es que llueve mucho acá, por eso. Ok, Está ok. lloviendo muy fuerte. O hablamos Ahí está mejor, ahí está mejor. Bueno, entonces, estábamos hablando de diferentes etapas, ¿no sé? Pero la primera fue a fines de 1800, luego a partir ya de la Primera Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra se instalaron empresas colonizadoras adquirentes de latifundios ribereños del Paraná, del río Paraná, ¿no? Proyectos de fundación de pueblos, colonias y colonias de agricultores. Se da inicio a diferentes colonias ubicadas sobre los márgenes del río Paraná. La mencionada, en este caso lo he tomado específicamente como caso de estudio, algunos aspectos de la colonia polana y otros más en profundidad que he hecho sobre la tesis de doctorado sobre la población polaca y ucraniana de Banda y Lanuse. Acá podemos ver una convocatoria, digamos. Estos son fundamentalmente la de Polana y la de Banda. Y Lanuse fueron colonizaciones privadas, ¿no? O sea, acá esto está en polaco, por supuesto, que es un llamado, digamos, a la población de Polonia que quisieran venir a Argentina, y en este caso a Misiones, y a esta colonización polaca, ¿no? Denominada como Vístula, la colonia es colonia polana. Todo esto que está aquí ofrecía a los diferentes interesados en venir hacia, en este caso, hacia Misiones, ¿no es cierto? Podemos ver acá algunas, solicitar información, no, acá, lotes en el pueblo reservados para compradores polacos, polacos artesanos, polacos comerciantes, reservaste uno a tiempo, o sea, bueno, de aquí hay mucho para deducir acerca del contenido de esta convocatoria, ¿no es cierto? Ahora bien, con respecto a fines de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en esta etapa, digamos, de la Primera Guerra Mundial en Europa, no, esto ya está. Sí, ya lo dije. Sí, esto ya lo... Pero sí que la compañía colonizadora del norte. Sí, claro, bueno, aquí después de hasta la Segunda Guerra Mundial se presentaron las condiciones para la instalación de empresas colonizadoras
Así fue la Compañía Colonizadora del Norte, Sociedad Anónima, compras de tierras de 58.190 hectáreas para la sede de eslavos en las colonias de Gobernador de Banda y Gobernador Lanusse. Aquí podemos ver el mapa con toda claridad que tenemos, esta fue una, en esta región, en este lugar, en este espacio, se constituyeron las dos colonias de la Compañía Colonizadora del Norte, Colonia Banda y Colonia Lanusse. Aquí, bueno, fundamentalmente se trabajó sobre esta composición étnica, donde habitaron tanto polacos como ucranianos. Y aquí hay muchísimo para conversar, para charlar sobre todas estas cuestiones, que si bien siempre se mostraron, digamos, algunos roces entre polacos y ucranianos, pero esto ya tiene que ver con toda una historia de toda esa región de Polonia y Ucrania, ¿no? Bueno, estas dos colonias formaron parte de un mismo proyecto de la empresa colonizadora del norte, como ya lo hemos dicho. La distancia entre ambas colonias, como vimos en el mapa anterior, era de 36 kilómetros. Esta distancia determinó diferencias entre ambas. Banda, como vimos en el mapa anterior, estaba ubicada sobre el río Paraná, donde había más o menos 25 familias, y en Gobernador Lanusse, más aislada hacia el centro de la provincia, en unos 10 kilómetros, otras 50 familias. Bueno, es una fotografía donde podemos ver cuando en el barco van llegando y van a llegar a instalarse a la zona de Banda. Es muy rica toda la historia en cuanto a los intereses de los polacos. Todos estos polacos y ucranianos llegaron al Hotel de Inmigrante en Buenos Aires, y ahí muchos de ellos realmente no estaban seguros hacia dónde ir. Pero bueno, en ese momento, en esos tiempos, digamos, se hacen eco los inmigrantes de esta compañía colonizadora para venir a habitar a Banda, ¿no? A Banda y a Lanusse. Bueno, cuando llegan en el barco, pero ya estaba preparado este hotel de inmigrantes, ¿no? O sea, esto se hizo toda una construcción muy importante, muy interesante, porque al primer arribo se instalan en este hotel de inmigrantes, y de ahí salen a la búsqueda de la compra de terrenos y la construcción de las casas. Pero bueno, esto es mucho más rico en cuanto a la posibilidad que podría haber de comentar todas estos reveses, digamos, que compartieron los inmigrantes, ¿no? Recuerdo de una señora, por ejemplo, que decía, cuando baja y se encuentra con maní, resulta que en Polonia el maní era un alimento muy importante. Entonces cuando esta señora encuentra el maní, dice, ¡oh, qué suerte! Estoy como si fuera en Polonia comiendo maní, ¿no? Bueno, estas son algunas comentarios, anécdotas. Sí. Bueno, la mayoría de las narraciones que hemos registrado evidencian de manera destacada la problemática socioeconómica y la angustia causada por la guerra. Fue, digamos, un fenómeno que motivó a la consideración de que para los polacos las sucesivas guerras, la ocupación por parte de alemanes, rusos, conflictos con ucranianos, entre otros,
fueron tragedias que históricamente formaron parte de varias generaciones por siglos. Los modos de vida de los sujetos sociales en las diferentes ocupaciones, repartos de colonia en la Primera Guerra Mundial, son imposibles de anular de la memoria individual y colectiva, contexto desde el cual adquiere sentido la transmisión de generación en generación de una herida que no cicatriza y que deja volver los recuerdos en general asociados a tiempos de crisis. Bueno, toda esta cuestión también la hemos enmarcado dentro de lo que serían las concepciones sobre la etnicidad, ¿no es cierto? O sea, es un eje realmente muy importante trabajar esta cuestión de la etnicidad, porque de ahí, bueno, derivamos también en cuestiones de identidades y de temores y de recuerdos, y bueno, pero todo esto tenemos que digamos, compactarlo en cuanto a lo que fue esta primera etapa de estos inmigrantes en esta zona de Misiones. Bueno, vamos a... el PowerPoint de Elena les cuento que es mucho más largo, pero yo le avisé que nos queda poco tiempo. ¿Adelante? Sí, para atrás. No hay ninguno. Bueno. Pasa adelante. Una mención nada más, ¿no? Que cuando uno hace el registro, uno se queda con ese registro y ese dato, ¿no? El viaje se dio así, que embarcamos de Varsovia a Kiev. Y cuando vimos el barco y miramos, nos pareció que era lindo, grande, pero después nos metieron como salchicha, todo mezclado, claro. Ese el lugar, es ese el lugar para nosotros. Dejamos, la gente se descomponía, era feo, no sabíamos nada, estaba asustada y la gente se descomponía, tenían hambre, los chicos lloraban. Bueno, esta es una de las tantas expresiones, ¿no es cierto? Bajo las condiciones del transporte que fueron similares para todos. ¿Y esto Cotur qué es? Cotur bueno, es la mención de una de las informantes. Sí. Bueno, dejo de compartir. Me corro, a ver, Elena, correte un poquitito. Ahí. Vení, María Rosa, acá. Sí, es muy poco el tiempo, es demasiada la investigación y resumir mucho.